kinder hasta cuarto año en las escuelas públicas de Puerto Rico, que sea requisito de graduación y que por lo menos haya un maestro en cada escuela de bellas artes. Eso establecerá, si van a ser más de uno, la cantidad de estudiantes que tenga, porque también recuerda que dependiendo de la cantidad de estudiantes va a ser la cantidad de maestros que deberías tener. Así que también el proyecto establece que tiene que introducirse dentro del currículo ya existente obligatoriamente el hecho de la cultura puertorriqueña, que es un aspecto fundamental en todo esto de las bellas artes. Es bien importante también puntualizar que una vez yo someto este proyecto, que es de mi autoría, los maestros de Bellas Artes se unen a este esfuerzo, que por primera vez se unen de todas las materias, de todas las áreas de las Bellas Artes, se sientan con esta servidora, se sientan con el secretario de Educación y llegamos a unos acuerdos. De hecho, el proyecto fue avalado completamente por el secretario de Educación, aún sabiendo, que también lo voy a explicar dentro de poco, la parte fiscal, la parte económica, porque sabía y entendía que al establecerlo obligatoriamente, cosa que en anteriores administraciones eliminaron completamente esta disposición porque las plazas existían. El problema fue que las eliminaron, no lo tomaron como una inversión, como parte integrado del currículo para poder desarrollar todo el ser humano en toda su capacidad. Así que, como parte de eso, el secretario de Educación apoya la medida, está con nosotros, también trabajamos las enmiendas, se entran todos los maestros de las diferentes disciplinas de las bellas artes, lo hacemos todos juntos, este proceso, e incluso se identifica que hay fondos federales que tú puedes utilizar para entonces desarrollar la capacidad para mantener a esos maestros altamente cualificados, que para eso hay fondos federales. De la misma manera, también hay unos fondos federales para estudiantes desventajados, porque sabemos que muchas veces en los pueblos de la parte central de la isla son los menos que tienen esta disponibilidad. Y por otra parte, el hecho de que también hay fondos federales para lo que tiene que ver con los recursos, ¿verdad? Con los materiales a esos efectos. Así que lo que vemos hoy de OGP fue lo que el director de OGP identificó en su ponencia, pero no en el informe final de la comisión presidida por la compañera Maritere González, donde llegamos a un acuerdo donde se identifican de la misma manera unos esfuerzos de diferentes partes y que como todo iba a tener un proceso de transición como pasó con los de educación física, que hoy también son obligatorios en todas las escuelas. Así que de esa manera va a haber un proceso de transición como todo, pero lo que hemos estado enfatizando es desarrollándolo, porque nos hemos dado cuenta que el efecto de introducir las bellas artes nos va a eliminar personas en las cárceles, nos va a eliminar el bullying, nos va a limitar la violencia, vamos a traer otros efectos que nos van a causar menos costo. Así que esto es una inversión, esto no es un gasto. Y por eso hay que verlo de esa manera, porque entonces te va a generar una política pública de futuro. Encima de eso, también se unieron las universidades que también llevan a cabo todo lo que tenga que ver con los grados de bellas artes, porque hay disponibilidad de recursos. Lo que pasa es que no se estaban contratando. Así que, de hecho, dentro de todos los esfuerzos que se han estado haciendo, ya hay estudiantes que se van a graduar de las universidades que van a estar disponibles, ya se han identificado cuántos estudiantes. Y debe ser de los más entusiasmados justamente con una noticia como esta. O sea, esto empieza en agosto. Bueno, eso es para que empiece en agosto el proyecto. Es para que empiece en agosto el proyecto, por eso es que hemos estado trabajando constantemente. Así que hay que apretar los motores porque realmente el reclutamiento va a ser una de las cosas más importantes que... De hecho, una de las cosas que el ¿no? secretario ha hecho es que ya está planificando, porque como él avaló el proyecto, sabe que va a tener que cumplirlo en agosto. Así que ya eso va corriendo, ya está en la Cámara de Representantes. Marta ha sido una de las personas que ha estado en la organización Salvemos las Bellas Artes, que le tengo que dar las gracias a todos los maestros que se han unido a este esfuerzo porque ha salido de abajo hacia arriba, o sea, ha sido un esfuerzo fundamental. Uno cuando no tiene todo el expertise en estas áreas se integra de las personas que saben. Pero ese es el trabajo del legislador, no es otro. El legislador no es el que sabe ni de esa ni de ninguna materia. El legislador es el que sabe identificar quién es quién, ¿verdad? Y sobre todo si identificar los vacíos que hay que llenar y los problemas que se pueden resolver. Pero identificar los recursos, ese es el trabajo del legislador, y entonces sí sabe el legislador cómo eso se integra en una redacción de un proyecto legislativo, porque eso no lo tiene por qué saber el otro. Pero el otro tiene que saber, por ejemplo, y en este aspecto de las bellas artes más importante,
Qué bueno que ustedes le dieron ese nombre, pero es salvemos a nuestros niños, salvemos a nuestros jóvenes, no es a las bellas artes están ahí y no hay nada que atente contra ellas, ¿verdad? Los que estamos mal somos nosotros si no nos reconocemos en las bellas artes y no hacemos una relación de nuestra vida y nuestro proceso de crecimiento con las bellas artes en su totalidad. Nos hace personas, nos hace más y mejor personas, primero personas y más y mejor personas, nos hace sensibles precisamente, y esa formación del carácter, un carácter de gente sólida y sana, es lo que hace que liberemos a una cantidad de nuestros niños y nuestros jóvenes de la maldad o del delito, ¿verdad? Pero, repito, lo que hace la Bellas Artes es que te hace mejor persona, y no tenerlas es dejar ese espacio para que lo llene lo negativo, ¿verdad? Y aquello que daña el carácter de la persona y no que lo fortalece, sino que lo debilita. La Bellas Artes fortalece el carácter del niño porque lo mueve a poder apreciar, ¿verdad?, las otras cosas del saber humano, como son la posibilidad de lo visual, la posibilidad del oído a nivel musical, y por supuesto todo lo que implica incluso lo histriónico, el teatro, en fin, saber leer teatro, ¿verdad? Y poder hacer interpretación de lo que significa aquel que escribió la obra que haya escrito, en fin. O sea, lo completa como ser humano. Y ciertamente estaba siendo incompleto ese joven cuando se estaba formando en una escuela que solamente con español, inglés, ciencias y matemáticas estaba saliendo, y algún poquito de educación física, como le llaman, corría algo de aquí a la esquina, etcétera, etcétera. Con eso se estaba una especie de cubriendo, ¿no? Como que no es que estoy educando, sino que estoy cubriendo los aspectos que alguien determinó en algún lugar que eran los necesarios. Mentira. Lo que yo me llama la atención, y le pregunto a usted, aunque es muy joven, profesora, ¿qué fue lo que pasó que desapareció las artes? ¿Qué le cuenta a otra gente de muchos años? ¿Por qué se fueron eliminando? Si estuvieron sólidas en el siglo pasado. Pues precisamente porque no hay una ley que diga que tiene que haber educación en Bellas Artes, así como lo estamos planteando aquí. Lo que habían eran cartas circulares y de acuerdo a la visión del secretario, de acuerdo a los problemas del momento, pues se han ido cambiando. Sí hubo en un momento un crédito, ponle así, un crédito para las Bellas Artes y por lo menos todos los estudiantes tenían que tener alguna clase. Ahora mismo un solo semestre lo que tienen y quizás pues permiten tener Bellas Artes, pero realmente no lo es como antes. Esto surge, el movimiento de Salvemos las Bellas Artes, precisamente surge porque hay dos bandas que las van a hacer, dicen, no, las vamos a cerrar, ahora las cerramos. Y lo pueden decir. Y lo ¿Bandas musicales? Sí, bandas de concierto y bandas de marcha, ¿verdad? De Juana Díaz, Isabela. Entonces se unen unos profesores, maestros, ciudadanos, padres, estudiantes, dicen, esto no puede ser, la banda de Juana Díaz lleva más de 30 años funcionando, profesores universitarios han sido exalumnos de esa banda, que no necesariamente su trabajo tiene que ver con la música, pero definitivamente su pensamiento creativo, su liderazgo, todo lo que podemos observar en persona ha sido fruto y producto en gran parte por las Bellas Artes. Entonces pasan estas situaciones que cambia un gobernador, cambia un secretario, cambia el empleado del secretario y dicen, bueno, pues vamos a eliminar esto, podemos poner más fondos aquí y allá y cambia. Pero si tenemos una ley, si lo ponemos como parte de la ley orgánica, como se supone que esté, porque como usted bien menciona, la música, las bellas artes son parte integral del ser humano, eso es lo que nos hace humanos y lo que nos ayuda a desarrollar múltiples destrezas que facilitan las demás áreas. Si tuviéramos eso, estaríamos definitivamente